Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la tectónica de placas y sus consecuencias. En este segundo vídeo hablaremos de Wegener y su hipótesis de la deriva continental, una idea que no fue aceptada hasta que se supo que los océanos se están expandiendo. Vamos a contar la historia de una idea que cambió la concepción de la ciencia sobre el origen de las montañas, de los volcanes y de los terremotos. Todo comenzó con un meteorólogo alemán, Alfred Wegener, quien propuso en 1915 la hipótesis de la deriva continental. La comunidad científica no vio esta idea con buenos ojos por ser demasiado revolucionaria para su tiempo, por los perjuicios que los geólogos tenían hacia Wegener, un meteorólogo, y por no saber explicar cómo se movían los continentes. Wegener se había percatado de que las costas de África y de América del Sur, a ambos lados del Atlántico, coincidían como si fueran dos piezas de un puzzle. Por otra parte, Wegener era meteorólogo y estudiaba los cambios climáticos que habían sucedido a lo largo de la historia de la Tierra, a partir de rocas que mostraban restos de glaciación o de fósiles que indicaban climas tropicales. Pero lo más sorprendente de esto es que encontró evidencias de glaciación en la India, o de climas tropicales en Groenlandia. ¿El tiempo se había vuelto loco? ¿O es que había pasado alguna otra cosa? Con todo ello, Wegener publicó la hipótesis de la deriva continental, una idea que considera que todos los continentes, actualmente separados por los océanos, en el pasado se encontraban unidos formando un supercontinente, al que denominó Pangea, del griego pan, que significa todo, y gea, tierra, con lo que el término significa toda la tierra emergida. Según Wegener, este supercontinente se fragmentó y cada uno de los fragmentos, es decir, los actuales continentes, se fue moviendo hasta llegar a su posición actual. Para apoyar su hipótesis propuso una serie de pruebas. En primer lugar, las pruebas geográficas, ya aportadas anteriormente por estudiosos como Francis Bacon, que habían visto la coincidencia de las costas de los continentes del hemisferio sur. Wegener propuso que estos continentes habían estado unidos, y lo demostró realizando un dibujo del supercontinente del sur, denominado Gondwana. En segundo lugar, apoyó su idea en las pruebas paleontológicas, es decir, en la existencia de fósiles de la misma especie en continentes separados por un océano. Fósiles que no se encontraban en otras partes del mundo, como el Cygnognathus, un reptil del Triásico de aspecto torpón que vivía en América del Sur y África, o el helecho Glossopteris, cuyos fósiles se encontraban en todos los continentes del sur, o el Mesosaurio, un reptil de agua dulce que se encontró en Sudáfrica y en la Patagonia, o el Listrosaurio, un reptil terrestre también de aspecto torpón, que debería haber nadado entre África, la India y la Antártida. Wegener demostró que los territorios de cada especie, que se encontraban tan separados, en realidad formarían un único territorio si se recolocaban todos los continentes juntos, formando Gondwana. Como alternativa, los geólogos de la época opinaban que entre estos continentes habían existido unos puentes de tierra por los cuales cruzaban las especies, unos puentes que se habían ido hundiendo poco a poco. Una idea bastante absurda, ¿no? En tercer lugar, las pruebas geológicas se basan en la continuidad mostrada por diversas estructuras geológicas a ambos lados del Atlántico. Minas de diamantes en África y América del Sur, o cadenas montañosas que se continúan a ambos lados del océano. Por último, las pruebas paleoclimáticas. Wegener era especialista en el estudio de los climas del pasado y se había percatado de la existencia de evidencias de una glaciación que sucedió hace unos 300 millones de años y que había afectado a todos los continentes del sur y a la India, que se encuentra en el hemisferio norte. Así pues, si los continentes se encontraban en la posición actual, la glaciación debería haber afectado a todo el planeta. Pero si se movían los continentes a la posición que debían haber ocupado dentro de Pangea, la glaciación había ocurrido solo en las proximidades de la Antártida, ya que los otros continentes se encontraban cerca de esta. Pues bien, a pesar de todas estas pruebas que apoyaban la hipótesis, la deriva continental fue rechazada por los científicos, y la causa principal de este rechazo fue el mecanismo que Wegener propuso para el movimiento de los continentes. Había sugerido que los continentes se deslizaban sobre los fondos oceánicos por inercia, como consecuencia de la rotación de la Tierra,
al igual que lo hacen los barcos que se quedan a la deriva. Posteriormente, en 1928, Arthur Holmes sugirió que la fuerza que movía los continentes eran unas corrientes de convección que existían en el manto terrestre, las cuales arrastraban a los continentes sobre el fondo oceánico como si se encontraran en una cinta transportadora. Ahora bien, la mayoría de los científicos consideraban que esta deriva era imposible, ya que el desplazamiento de los continentes sobre el fondo oceánico produciría una fricción tan grande que la cantidad de calor liberado podría suponer la fusión del propio continente. Así que la deriva continental fue rechazada por la comunidad científica y su autor incluso fue humillado, por lo que Wegener volvió a sus expediciones científicas, en una de las cuales se encontró la muerte en 1930, atrapado por una ventisca en Groenlandia. Nuestra historia sufre un largo parón. Tras la Segunda Guerra Mundial, Marie Tarr trabajaba en el laboratorio geológico Lamont, dibujando la topografía de los fondos oceánicos, y descubrió que estos no eran las enormes llanuras abisales que entonces se suponía, sino que, en medio del océano Atlántico, había una larguísima cordillera con una línea dorsal. Era la grieta más grande que jamás se había visto. Así descubrió el rift. Y en 1959, junto a Bruce Heath, publicaron el primer mapa hecho a mano que representaba el fondo del océano Atlántico Norte. Posteriormente completaron su trabajo con los mapas de otros océanos, en los cuales también encontraron cordilleras oceánicas con un rift central. Nuestra historia concluye en 1960, cuando el geólogo Harry Hess, quien había pasado la Segunda Guerra Mundial midiendo la profundidad del fondo oceánico con un sonar, publicó el resultado de sus estudios sobre el fondo oceánico. Hess descubrió la presencia de cordilleras, simas y volcanes, y también descubrió que la edad de las rocas del fondo marino no es igual en todas las zonas del océano, sino que es mayor cuanto más alejados se encuentran de la dorsal oceánica. Así se llegó a la hipótesis de la expansión de los fondos oceánicos. Hess consideró que el rift de las dorsales oceánicas era una fisura volcánica por la cual salía lava, que al enfriarse se convertiría en basalto, el material del que estaban hechos los fondos oceánicos, y que estas rocas volcánicas recién formadas empujaban a las más antiguas, ampliando de esta forma el fondo oceánico. Por lo tanto, las dorsales oceánicas constituían el lugar donde se creaba nueva corteza oceánica, gracias a los materiales que salían por el rift y que hacían crecer un océano entre dos continentes, los cuales se desplazaban como consecuencia de esta expansión. Por fin había una hipótesis que explicaba un mecanismo para la deriva continental propuesta por Wegener. Así, podemos concluir que los océanos se expanden como consecuencia de la solidificación de los materiales volcánicos expulsados a través del rift, y que esta expansión de los océanos es la causa del movimiento de los continentes. Por otra parte, en África se ha descubierto una estructura similar al rift de las dorsales oceánicas. Es el Valle del Rift, una enorme fisura de origen volcánico por la que la lava está saliendo lentamente, solidificándose y formando un valle de basalto, que se hunde por la gran densidad que tiene el basalto. Por este valle circulan importantes ríos, entre ellos el Nilo. Ahora ya podemos saber qué le ocurrió a Pangea. Desde el manto ascendía una pluma de material muy cálido, que originó una cámara magmática bajo el continente y que deformó su superficie, abombándola y produciendo algunas fracturas. A continuación, el magma comenzó a salir por una grieta central, el rift, y al solidificarse, dio lugar al basalto, que se acumuló a los lados del rift, ampliando el valle, el cual se fue hundiendo por el peso del basalto. La ampliación del valle llegó hasta el mar, y el valle se inundó, dando lugar a un mar lineal, similar al actual Mar Rojo. Por último, la acumulación de basalto a partir del material salido por el rift durante 200 millones de años hizo crecer un océano con una dorsal oceánica central, como el Atlántico. El crecimiento de este océano ha sido el causante de la separación de los continentes que formaban parte de Pangea. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la deriva continental. Espero que os haya servido para comprender cómo los continentes se mueven, debido a que los océanos se expanden.
Ahora podéis comprobar que Wegener estaba en lo cierto, realizando una reconstrucción de Pangea y unas cuestiones sobre la deriva continental. Hasta pronto.